Buenos días, amigas y amigos universitarios de la Universidad UDIMA y de todos aquellos centros que nos siguen también a través de este canal y otros artilugios tecnológicos, propios, como es natural, del tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo, por cierto, aciago. Este es el 5º día de guerra en el corazón de Europa. Entrega de territorio líder, esta es la 10ª. Agradecemos también su acogida, sus comentarios y su empuje, y nunca agradeceremos suficiente la generosidad de nuestros invitados y visitantes, grandes referentes de la sociedad civil de la España de hoy. Y al llegar a este 10º programa, subrayar y recordarles a todos ustedes, vosotros, el asunto clave de Territorio Líder, que producimos y emitimos desde el cuartel general de la UDIMA en su campus de Collado Villalba, Madrid. Valores como el esfuerzo, la competitividad, el estudio, la investigación, la mente abierta y el talante sincero. Para esta 10ª entrega hemos escogido a una universitaria exitosa en el mundo de las letras, o dicho de otro modo, el periodismo y la literatura y el periodismo. Madre de 3 hijos, sigue en activo, ejerciendo libre su libertad y conduciéndose como si nunca se fuera a morir. Liberal, leída, escrita, nuestra invitada en cuestión viene a analizar los días aciagos que nos ha tocado vivir, sí, pero también, y desde su particular punto de vista, sobre todo lo que interesa a la comunidad universitaria y a la gente responsable en general. Es esta. Marta Robles Gutiérrez, Madrid, 1963. Estudió Ciencias de la Información, rama Periodismo. Es escritora y, obviamente, periodista. Como lo segundo, periodista, Marta Robles ha trabajado en un sinfín de medios escritos, radiofónicos y televisivos, desde Radio Intercontinental a la cadena SER, pasando por Telemadrid, Antena 3 Televisión, Onda Cero y Es Radio. Marta ha cultivado en este ámbito todos los géneros periodísticos, desde el de investigación hasta subdirigir programas informativos de amplio espectro. Robles es una mujer de personalidad definida, con gran impronta, que ha escrito libros básicos para entender el mundo español de hoy. También se ha adentrado en el mundo de la literatura, género novela, con especial predilección en el género negro. Ha publicado más de 15 libros, el último en plena pandemia, en 2021, bajo el título de Pasiones carnales, un ensayo novelado de gran éxito. Esta es la mujer que protagoniza la 10ª entrega de Territorio Líder. Marta Robles, bienvenida. Bien hallado, muchas gracias. Muy buenos días, estás espléndida como siempre. Muchas gracias, tú que me miras con buenos ojos. Bueno, eso también es verdad. ¿Periodismo o literatura? Bueno, yo siempre quise ser escritora desde que era una niña. Desde que era muy pequeñita, cuando tenía 5 años y empecé a escribir versos, quería ser escritora y decía, ¿qué vas a ser de mayor? Escritora. Nunca quise ser periodista, en realidad no quería estudiar periodismo, quería estudiar filosofía pura, pero al final mi novio me convenció de que yo tenía una gran capacidad para la comunicación, el novio que tenía yo entonces, y me metí en periodismo. Me metí en periodismo mientras trabajaba, y empecé la carrera por la noche, y es verdad que desde el primer momento en el que se me metió el periodismo en las venas, ya nunca más volvió a salir. Y siempre he dicho que aunque haya un día en el que yo me dedique exclusivamente a la literatura, seguiré siendo periodista, porque ser periodista es algo distinto a escribir, es esa vocación de traducir el mundo para las personas que están haciendo otra cosa, ¿no? Y desde luego también de contribuir a su transformación para que sea un espacio mejor. Y una periodista neta y lata como tú, cuando abre la ventana por la mañana, ¿cómo ve el mundo? Pues en días como hoy, con cierta desesperanza.
Hay días y días, ¿no? Yo trato de ser una mujer optimista, entre otras cosas porque soy madre de 3 hijos, como decías, y a mí me gustaría pensar que van a tener un mundo, si no como el que he vivido, que me parece que ha sido extraordinario, pues bueno, con sus propias características y un mundo digno de ser vivido. Pero realmente en días como hoy a veces se pierde un poco la fe, ¿no? Lo decías ahora, estamos con una guerra que mantiene al planeta en vilo. Estamos con una guerra, fíjate, que es muy antigua desde algún punto de vista. Es una guerra del siglo XX en el siglo XXI, una guerra en la que en Ucrania están parando en la frontera a los hombres de entre 18 y 60 años, no a las mujeres, son los hombres los que tienen que luchar. Es una cuestión muy extraordinaria en un mundo como el que vivimos ahora, que pretende ser cada vez más igualitario, ¿no? Me ha sorprendido, son los pequeños detalles, y ya sabes que la intrahistoria escribe la historia, ¿no? Pero bueno, no es eso, es el mundo en vilo, es Rusia que añora los tiempos hegemónicos de la Unión Soviética, una Europa que parece que tiene demasiadas pocas armas, y no hablo en el sentido físico, sino también en el figurado, ¿no? Para combatir esa actitud que tiene Putin, un Estados Unidos que siempre se mantiene en sus propios intereses y que así actúa, que aunque sea aliado de la Unión Europea, siempre mantiene sus intereses por encima de cualquier cosa, una China que estamos temblando todos a saber para dónde se mueve. En fin, tenemos un panorama que es bastante aterrador, ¿eh? No sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos, estamos en manos de un tipo que además ya nos ha advertido que puede tocar un botón y que tiene sus misiles nucleares apuntando de distintos sitios, ¿no? Esto nos recuerda a tiempos pasados. De alguna manera, la historia, tú que has buceado tanto en la historia española, desde una vertiente, pero en definitiva siempre vuelve. Yo creo que la historia se repite y la historia es pendular, ¿no? Unas veces estamos aquí y otras veces estamos allá, en todo, ¿no? En la vida. Y yo creo que sí, que la historia se repite porque, entre otras cosas, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces parece que las enseñanzas que vamos recibiendo con los propios episodios de la historia no son concluyentes para siglos posteriores y volvemos a cometer otra vez los mismos errores, ¿no? Este escenario de guerra pues nos recuerda un poco a la Segunda Guerra Mundial y por eso pues nos tiene a todos así removidos por dentro y por fuera, ¿no? A mí me parece que es un momento muy espeluznante y espero que seamos capaces de resolverlo, pero no estoy segura. Y abandonemos Kiev como Dante a la entrada del quinto infierno, y Moscú, y hasta Bruselas y Washington. Y en esa ventana que abres por la mañana, ¿cómo ves tu país, España? Lo que menos me gusta de mi país ahora es que está demasiado polarizado. Creo que hemos dado un paso atrás tremendo en los últimos años, en los últimos tiempos. Hemos dado un paso atrás en esa consecución que habíamos logrado con el paso del tiempo de una España mucho más cohesionada y mucho más homogénea, pues ahora estamos absolutamente polarizados. Yo entiendo que en un momento determinado, corrupciones varias de izquierdas y derechas y tantos líos que nos trajo el propio bipartidismo, era necesario que emergieran partidos nuevos y que hubiera indignación y quejas. A mí me parece que eso era natural y además hasta necesario. Pero resulta que de esas voces jóvenes del mundo de la política lo que ha salido es un perfume de lo viejuno, de lo más antiguo, de lo peor de nosotros, de eso de querer dividirnos en dos, en los buenos y los malos. Yo nunca he creído en los buenos y los malos, creo que hay ambigüedad en todos los seres humanos, que todos tenemos una parte mejor y otra parte peor que emerge de nosotros mismos dependiendo de nuestras circunstancias y de lo que nos toque vivir.
Y realmente me parece digno de castigo que haya determinadas personas en el mundo de la política y en nuestro país que lo que propugnen sea una España dividida en dos, entre buenos y malos. Eso es una perversión para todos, una perversión política. Bueno, este es el marco general en el que se desenvuelve intelectual y casi geográficamente Marta Robles. Pero vayamos un poco al grano, al asunto fundamental, porque te hemos invitado aquí. Aquí hay como miles de estudiantes de periodismo, también en Iberoamérica, que lo hacen a través de este centro. ¿Volverías a ser periodista? Sí, volvería a ser periodista. Sí, con lo bueno, con lo malo y con lo regular volvería a ser periodista porque a mí el periodismo me ha dado grandes oportunidades en mi vida, más allá de mantenerme siempre en una constante inquietud tremenda, porque yo siempre he sido esa cosa tan bonita que es freelance y tan fea que es autónoma. Eso significa que realmente siempre he tenido que estar pendiente de lo que iba a hacer el día siguiente para poder comer y para poder vivir, ¿no? Para poder sobrevivir. Que yo, durante mis años de televisión, negociaba los contratos cada 3 meses, estaba puesta a prueba permanentemente y cada 3 meses sabía que tenía que... Por las audiencias. Aparte de las audiencias, los caprichos de las direcciones, de las directivas, mejor dicho, los intereses de las cadenas, etcétera, etcétera, que no eran solamente los shares, no era solo la audiencia, es estar en manos de muchos caprichos, ¿no? Pero aún así, pues mira, el otro día hablaba de la gente a la que había entrevistado, y yo he entrevistado al coronel general del Ejército Rojo, al jefe de transmisiones de la plaza de Tiananmen, a Desmond Tutu, a Estrasera, a Michael Ende, a María Kodama, a Ray Bradbury. Quédate con un personaje, dime uno de todos esos que te haya llamado la atención. Bueno, yo me hice muy amiga y para mí fue fundamental porque siempre me ha gustado mucho la filosofía José Luis López Aranguren. José Luis López Aranguren era una persona con una capacidad no solo de ver, sino de mirar muy extraordinaria, que en aquellos tiempos me dejó enormemente fascinada con su discurso. También me gustó mucho, por ejemplo, Octavio Paz, pero si me tengo que quedar con uno, siempre me viene a la cabeza... El filósofo. El filósofo, sí. Y dentro de este contexto concreto de la comunicación, ¿qué medio es el que más tranquilidad te da a la hora de acercarte a la prensa escrita, la radio o la televisión? O las redes sociales, ¿no? Bueno, yo empecé en prensa, como sabes, y nunca he dejado la prensa. Siempre, mi vocación de siempre ha sido escribir. Y a mí me gusta ese reto que te supone enfrentarte al folio en blanco a contar una historia de ficción, de no ficción, de información. Me parece que es un reto y además exige una enorme responsabilidad. Estás tú solo ante el peligro. Luego, los distintos medios van sumando los equipos y las gracias. Es decir, la magia que tiene la radio es verdaderamente excepcional porque además tienes una cercanía muy extraordinaria con el oyente, ¿no? Y una respuesta instantánea con el oyente que no suele suceder en la televisión y que te hace tener como un espacio íntimo con él que es muy digno de agradecer. La radio es y ha sido durante muchísimo tiempo el elemento de comunicación que estaba más a la última, porque era el que era más capaz de estar al día de todo antes que nadie. Ahora yo creo que le están un poco a la par la radio y la televisión. Pero también me gusta, y siempre lo digo, escribir para la radio. O sea, yo creo que para todos los medios, prensa, radio y televisión, hay que escribir con distinto lenguaje de distinta manera, etcétera, etcétera. Pero te digo, cuando tú a lo que has escrito le añades la voz, es una magia brutal, ¿no? Pero cuando además le añades la imagen, es un absoluto milagro, ¿no? Con lo cual, yo, como soy una mujer de mi tiempo, no me quiero quedar con un solo medio. Creo que he disfrutado mucho en todos y aunque mi naturaleza es la de escribir, creo que hay que saber disfrutar de los distintos medios y además
está muy bien también saber trabajar en equipo, además de estar solo ante el peligro, como te decía antes. Hablemos de cultura. Luego iremos a las obras concretas y más actuales de Marta. España sería un país distinto si leyera más. ¿Qué opinas? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que la verdadera herramienta para que el mundo sea más justo y más equitativo es la cultura. Y a la cultura se accede, por supuesto, a través del estudio y de la universidad, pero también a través de la lectura, que es otro tipo de universidad también. La lectura te proporciona muchísimas herramientas, pero la primera de ellas es la de que tú te vas a volver más empático, porque con la lectura eres capaz de conocer otros mundos y otras cosas, y eres capaz de darte cuenta de que Dios no está solo en las lentejas de tu madre. Quiero decir que no tu pequeño mundo es lo mejor y lo más imprescindible, sino que en el mundo entero hay toda suerte de cuestiones, de productos, de gente, de maneras y de pensamientos que son igual de imprescindibles que tu pequeño mundo, que tu pequeña gastronomía, que tu pequeño reducto, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura, porque tú date cuenta que fíjate que hay gente que tiene la oportunidad de viajar o que tiene la oportunidad de conocer en vivo, ¿no? Pero hay gente que no. Y hay gente que es cultísima habiendo estado prácticamente en el mismo lugar. Yo siempre pongo el ejemplo, porque Ernesto Sábato decía, por ejemplo, que había que escribir de lo que uno sabía, pero pongo el ejemplo de Salgari, que Salgari fue un contador de historias extraordinario de viajes. y que le hizo conocer al mundo de su tiempo lo más exótico del planeta, y sin embargo él prácticamente no se había movido nunca. Él se hacía llamar el capitán Salgari, pero en realidad ni acabó sus estudios de capitán, jamás viajó de aquel modo y nació en un lugar y murió a los 30 kilómetros, o sea que fue una cosa extraordinaria que él pudiera contar el mundo de esa manera, y lo contó porque se pasaba horas y horas y horas y horas leyendo, y para construir esos mundos que luego le ofrecía a sus lectores, lo que hacía es que se documentaba de una manera excelsa a través de la lectura, con lo cual yo creo que la lectura no solamente es que nos abre puertas, nos abre esa capacidad para valorar las cosas, para disfrutarlas todas, para no quedarnos en las lentejas de nuestra madre. Lo único bueno del mundo son las lentejas de mi madre. No, mire usted, hay muchas más cosas en el mundo que merece la pena conocer. Y muchas más lentejas. Y descubrir, y muchas lentejas de todo tipo, ¿no? Y más madres. Y más madres y de todo. Pero es verdad, la lectura te abre los ojos al conocimiento, al mundo, te permite vivir varias vidas distintas, y yo creo, me atrevo a decir, que te hace mejor persona. Sí, oye, quería preguntarte una cosa, además es que tú has disertado, conferenciado sobre este tema. ¿La cultura tiene unas señas de identidad política? ¿O qué? No, la cultura de los pueblos lo que hace es contribuir a que los pueblos tengan esas señas de identidad. Entonces, yo le estoy dando la vuelta un poco a lo que tú me estás diciendo. La cultura no pertenece a nadie, la cultura no es de derechas ni de izquierdas. Parecería que sí a veces, ¿no? Parecería que sí porque... como la sanidad y la educación. Bueno, hay tres cosas... yo es que te voy a decir una cosa. Creo que la derecha en general tiene más capacidad para la comunicación y siempre hace una comunicación mejor que la de la derecha. Si tú te has fijado... La izquierda mejor que la derecha. La izquierda, la comunicación de la izquierda es muchísimo mejor, se venden mucho mejor, se cuentan mucho mejor, se exprime mucho mejor que la derecha, que muchas veces no le da importancia a la comunicación, y la estrategia de comunicación es fundamental y básica, como bien sabemos nosotros. Entonces, en esa estrategia de comunicación de la izquierda, en nuestro pequeño mundo, en España, que no pasa en todos sitios, ha estado esa historia de quedarse con la cultura, ¿no? Y además es que no solamente quedarse con la cultura, sino quedarse con la cultura porque somos los buenos los que queremos el mundo más justo y más igualitario, ¿no? Y eso se hace, como decía antes, a través de la cultura, que es
la que nos da las herramientas para construir nuestras señas de identidad. La cultura no es de aquí ni de allá y a mí me gustaría que con la cultura pasara en España lo que pasa en Francia, que te contaba antes, y es que cuando de pronto se muere Jean-Paul Belmondo, hay un funeral de Estado con el presidente del gobierno, con miembros de todos los partidos políticos, una bandera encima del féretro y la consideración de que este señor ha repartido por el mundo la marca Francia. Y con lo cual es parte de la cultura de Francia y nadie se va a apropiar de Jean-Paul Belmondo ni nadie le va a criticar porque piense de otro modo. Entonces yo creo que desde la cultura obviamente hay que defender todos los valores de la sociedad y el que quiera pues yo qué sé, pronunciarse con respecto a cualquier cosa lo puede hacer a través de la cultura, es casi su obligación porque tiene esa voz y esa credibilidad. Pero eso no implica que al final la cultura se divida y sea tuya o mía. Yo puedo hacer cultura porque soy de izquierdas y no de derechas, sino todo lo contrario. La cultura debería servir de elemento de cohesión, de elemento de unión, de elemento de identificación de los pueblos. Bueno, que tendrían que dar más valor los políticos, sí. Que por cierto, lo voy a pedir desde aquí, un ministerio solito, que es que el deporte está muy bien, pero el deporte y la cultura son cosas distintas. Sí. Vayamos a la Marta Robles, mujer de literatura. Tengo aquí apuntado que son 16 o 17 libros publicados, ¿no? Eso es. Publicados. ¿Cuál de ellos refleja más el alma, tu alma y tu sentimiento y también tu intelecto? Si es que hay alguno en el que te has sentido más a gusto, porque escribir 250 páginas, 300, es muy duro. La gente cree que esto es que te sientas y viene el Espíritu Santo en forma de zarza invierno, pero hay que sentarse, trabajar, calentar silla, etcétera, etcétera. La inspiración sí existe que me encuentre trabajando, que decía Picasso. Y lo que hay que hacer cuando uno escribe es tener una disciplina férrea, un horario que no te puedes saltar y después conseguir que la historia que estás contando sea de realidad o de ficción, te atrape tanto como para no dejarte escapar. Que eso es lo que tiene que hacer. Hablemos, si quieres, de pasiones carnales. Bueno, pero me has hecho una pregunta y me gustaría contestártela. Sí. Mira, a lo largo de toda mi trayectoria literaria ha habido varios libros que me han marcado de manera definitiva. Uno de ellos fue un libro que fue muy precursor, que se llama Las 11 caras de María Lisboa, que yo escribí, fue mi primera incursión en la ficción en el año 2001, y fue un libro en el que lo que contaba era cómo las mujeres éramos de alguna manera todas iguales, aunque fuéramos rubias, morenas, altas, bajas, buenas, malas, todo dependía del lugar en el que naciéramos y de la persona que nos habíamos enamorado. Contaba un poco las historias de las distintas mujeres del mundo y sus distintas circunstancias y cómo les hacían comportarse de un modo o de otro. Fue un libro muy valiente porque en 2001 nadie hablaba de las cosas de las mujeres de ese modo, ¿no? Y fue un libro muy precursor del cual me siento enormemente satisfecha. Me siento muy agradecida a Luisa y los espejos, que es la novela con la que gané el premio Fernando Lara, que fue un espaldarazo a mi carrera literaria y me convirtió realmente en escritora con todas las letras, y fue un libro que me hizo reconocer todos los entresijos del mundo del arte y del mecenazgo, que me pareció un viaje excepcional. Y después, en el mundo del género negro, yo me encuentro muy cómoda. Yo he sido una mujer de género negro desde siempre. De hecho, en el colegio, cuando empecé a leer a Edgar Allan Poe, mis redacciones se llenaron de sangre de tal modo que las propias monjas se quedaban preocupadísimas pensando que a ver qué había pasado. Y claro, me llevaban al despacho de la directora a ver qué pasaba con eso. Yo siempre digo que menos mal que fue en ese tiempo y no ahora, que me habrían sentado delante de un psicólogo y no me habrían vuelto a levantar. Bueno, yo descubrí el género negro y me gustó mucho porque le pasa un poco lo que al periodismo, que tiene esa capacidad de denunciar. Como bien sabes, el género negro, aunque tiene
como precursora de Edgar Allan Poe y a esos asesinatos de la calle de la Morgue, nace en los años 20 en los bajos fondos de Chicago, en una sociedad que está absolutamente corrupta por todas partes, una sociedad en la que el ciudadano no puede confiar en las instituciones ni en nadie. De hecho, por eso se crea el personaje del detective, que no tiene nada que ver con la policía, porque la policía también está corrupta y que se salta un poco las normas para defender de algún modo a los pobres desprotegidos. Entonces, a mí el género negro siempre me interesó muchísimo y yo decidí crear mi propio detective, en un momento en el que el género negro en España casi siempre ofrece los perfiles de policías o guardias civiles, porque ya se supone que son los buenos de la película, ¿no? Eso hubiera sido impensable en aquellos años, pero a mí me gustaba recuperar el elemento de ese detective y a través de él explorar un poco nuestra sociedad y tener la posibilidad de denunciar aquellas cosas que a mí me parece que son fundamentales que denunciemos desde las voces que nos dan los medios de comunicación y, por supuesto, también la literatura. Yo creo que hay que poner los libros en la conversación y hay que poner en los propios libros las situaciones que nos generan las conversaciones en el día a día y las preocupaciones del día a día. Por ejemplo, mi último libro de género negro habla de trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un delito que nos abochorna y nos angustia a todos los que tenemos una conciencia y sabemos de qué va. Y es fundamental poder contarlo a través de la literatura. Y hablemos de Pasiones carnales, que es una mezcla histórica de poder y de sexo. Sí, que está en activo, ¿no? Quiero decir que... Están en activo todos, ¿eh? Te cuento, mi último libro de género negro es La chica a la que no supiste amar, que ha recibido varios premios, en el Premio Letras del Mediterráneo, el Premio Alicante Noir, y además dirigí un corto con el mismo título, que también ha sido el premio a la mejor dirección en el Festival de Cortos de Jaén. Y Pasiones carnales, por supuesto, sigue en activo, acabo de sacar la edición de bolsillo, y son los amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Es un recorrido muy particular, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, en el que los protagonistas son los reyes, reinas, concubinas y poderosos en general, cuyas pasiones carnales incidieron de manera definitiva en el devenir de las cosas en nuestro país. Como tú bien sabes, las pasiones, y esto es algo que no me lo he inventado yo, ya lo sabía Suetonio en el siglo I cuando buceaba en las pasiones de los césares y se daba cuenta de que eran absolutamente definitivas en la propia historia de Roma, ¿no? Las pasiones son las que mueven el mundo. Yo empiezo el libro con una frase de Oscar Wilde que sale en House of Cards, que es: todo en la vida tiene que ver con el sexo, excepto el sexo tiene que ver con el poder. Bueno, es curioso porque más allá de que en las relaciones pasionales siempre haya un poder por parte de uno, lo cierto es que las pasiones carnales de cualquiera, las tuyas y las mías, solo inciden en nuestro pequeño ámbito, ¿no? en aquellos por los que sentimos pasión y alrededores. Pero las pasiones de los poderosos cambian la vida de manera radical de aquellos sobre los que ejercen el poder. ¿Quién en la historia de España, y según tu estudio, investigación, ha cambiado más eso? Bueno, son muchos, pero te voy a descubrir un personaje que seguramente desconozcas. ¿Has llegado hasta el rey Juan Carlos? No, no he llegado hasta el rey Juan Pues Carlos. tienes entonces otro libro. No tengo ningún interés. He llegado hasta Alfonso XIII por una sencilla razón. Yo creo que para contar la historia realmente hace falta perspectiva. Sí. Y entonces hasta que no pasen unos años, no haya una valoración global, hay mucha inventiva respecto a todo el rey Juan Carlos y demasiada opinión. Y yo creo que necesitamos esa perspectiva para contar un poco la historia, para hacer historia y para hacer literatura. Te voy a descubrir un personaje que seguramente desconoces o has olvidado, que se llama Leonor de Guzmán. ¿Conoces a Leonor de Guzmán? La verdad es que la única Leonor que conozco
es Leonor de Borbón. Bueno, pues Leonor de Guzmán fue la concubina del rey Alfonso XI durante 23 años. Durante esos 23 años ejerció de reina de facto en España. Alfonso XI estaba casado con María de Portugal, que no se quedaba encinta. Hay que pensar que la primera obligación que tenía un rey, que ha tenido un rey durante siglos y siglos, era tener hijos. Y por supuesto, casarse por interés del trono, no por amor. El primer rey que se casa por amor es Alfonso XII, que cuando sale a la calle dicen los madrileños, se casa por amor como los pobres. Bueno, los reyes no se casaban por amor, sino por estrategia, para anexionar territorios, para darle más fortaleza al trono, etcétera, etcétera. Entonces, Alfonso XI se casa con María de Portugal y no tiene mucha paciencia, porque no tenían los reyes mucha paciencia, y María de Portugal no se queda encinta. En el transcurso se vuelve a encontrar con una mujer que ya la había dejado fascinado, que era una joven viuda de la aristocracia, en realidad, que es el Leonor de Guzmán, y se enamoran locamente y a partir de ahí empiezan una relación que no se va a acabar hasta la muerte del rey. 23 años en los que Leonor de Guzmán es considerada, dentro y fuera de nuestras fronteras, como la reina de facto. Tiene 10 hijos a los que va colocando en los mejores lugares del reino e incluso haciéndoles una huchita, porque ella les organizaba sus mejores puestos de trabajo y sus temas económicos bien saneaditos, con lo cual había gente que se quejaba, que está pasando con la concubina del rey, pero incluso sus detractores consideraban que era una mujer bastante sensata que aconsejaba al rey como corresponde. Finalmente, María de Portugal consigue quedarse en estado y gesta a Pedro, que más tarde será Pedro I el Cruel. Pero cuando muere Alfonso XI, quien está con Alfonso XI a su lado, al lado del campo de batalla, es Leonor de Guzmán en la tienda con el pendón de Castilla, a donde va el rey contagiado de la peste del momento y se abraza a su concubina, muere en sus brazos y entonces ella se sube en el caballo y lleva el cadáver del rey a los Reales Alcázares de Sevilla, donde le está esperando María de Portugal, la legal. Y Pedro ya I el Cruel. O sea, ya va a ser Pedro I, luego llamado el Cruel. Imaginaos cómo estaba esperando así, la legal decía, ahora te vas a enterar bonita, ya verás. Bueno, pues cuando llega la encierran de aquella manera en los Reales Alcázares, pero cuando se dan cuenta de que Leonor de Guzmán sigue haciendo estrategia política, incluso encerrada, la llevan a Talavera de la Reina y la mandan matar. Muere Leonor de Guzmán, pero ¿aquí se acaba la historia? No, aquí no se acaba la historia, porque unos años más tarde, el hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, Enrique, va a ver a su hermanastro, a Pedro I el Cruel, lo mata y ocupa el lugar. ¿Quién era él? Enrique de Trastámara. Y de este modo cambia la dinastía. Se pasa de la casa de Borgoña a la casa de Trastámara. Una dinastía a la que pertenecen ni más ni menos que los reyes católicos, los dos, cada uno por un lado, los reyes católicos. Con lo cual, los reyes católicos, mi querido amigo, descienden de una concubina. Fíjate si cambia la historia, la pasión carnal de los reyes. Esto te podría estar hablando horas de este asunto, ¿eh? Todas estas historias que está contando Marta la pueden encontrar en su libro y padezcan de insomnio, ¿no? Yo se lo recomiendo. No quiero cerrar el programa sin preguntarte. Por supuesto, creo que eres feminista, pero ¿en qué sentido? Bueno, yo creo que soy feminista en el único sentido en el que de verdad se podría y se tendría que ser feminista. Yo soy feminista desde mucho antes que estuviera de moda y que fuera divertido ser feminista, cuando llevar unos tacones o los labios pintados de rojo era objeto de que las supuestas otras feministas u otra gente dijera, mira, es feminista pero lleva los labios pintados de rojo. Yo fui feminista desde antes de que existiera la ley de violencia de género. Vi cosas terribles, vi mujeres maltratadas que no tenían a dónde ir y desde luego siempre fui consciente de que la historia del mundo, y con este libro Con pasiones carnales también lo he visto, está escrita en base a la desigualdad de hombres y mujeres y que se ha estado tapando la importancia de las acciones de las mujeres, que la han tenido y mucha,
durante siglos precisamente por eso, ¿no? Porque ha estado escrita en base a la desigualdad de hombres y mujeres. Pero yo creo que hay una cosa fundamental en el feminismo. El feminismo tiene que ser, para empezar, inclusivo, porque si no, no sirve de nada. Para seguir, el feminismo no es una ideología ni un movimiento político, es un movimiento social, y es un movimiento social que tiene que dar cabida y paraguas a todas las mujeres, independientemente de su extracción social, de su ideología y de su forma de comportarse, absolutamente a todas. Si alguien de un partido político se quiere apropiar de este movimiento social, nos está haciendo daño a todas, está consiguiendo lo que se está consiguiendo en nuestros días, el famoso divide y vencerás. Están dividiendo al feminismo y haciendo que cada vez tengamos menos fuerza y menos credibilidad. Y cuando hablo del tema de que el feminismo tiene que ser inclusivo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que queda clarísimo. Cuando yo hablo en La chica a la que no supiste amar de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, quien hace la crítica es un hombre. Quien establece la crítica, quien mira todo, es un hombre. Y me preguntan, ¿por qué has puesto una mirada masculina? Y digo, pues por una razón muy sencilla, porque resulta que las mujeres nos juntamos para hablar de los problemas que tenemos aquí o en Tombuctú y hablamos entre nosotras de todos esos problemas. Pero si no hacemos cómplices a los hombres, si no conseguimos que tengan conciencia sobre esos problemas, no vamos a conseguir nada, porque en determinadas circunstancias, como en esta, como en el delito de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y en la prostitución, el problema es exactamente el hombre. Si el hombre no se conciencia, ¿de qué nos sirve hablar tanto entre nosotras? El feminismo no sirve de nada si no es inclusivo. Si no vamos los hombres y las mujeres de la mano, no va a servir absolutamente para nada. Ya la ven, Marta Robles en estado puro. Finalmente, quería pedirte que le dijeras a los centenares de chicas y chicos que tenemos que estudian comunicación y que quieren ser Marta Robles. Dales un ejemplo, un consejo, perdón. Bueno, mira, yo, ya sabes lo que te decía la madre de Lady Windermere en esa obra magna de Oscar Wilde, que decía, que es una obra de teatro así, pero es maravillosa, está llena de sabiduría, le decía, le voy a dar un consejo, señora, le voy a dar un consejo, y ella decía, no me dé usted nada que no pueda lucir por la noche. Bueno, yo siempre le doy un consejo a los estudiantes de comunicación y de periodismo, y es que tienen que tener mucha iniciativa. O sea, que tienen que tienen que hacer varias cosas. Primero, mantenerse alerta permanentemente, ser curiosos 24 horas al día. No se puede pensar en ser periodista unas horitas al día. No, cuando uno es periodista de la noche a la mañana y tiene que mantener ese estado de alerta de una manera permanente. Y después, yo creo que estamos en un momento en el que realmente tenemos que discernir la buena información de la mala información. Hasta que no consigamos esto, la información no se volverá a valorar ni a colocar en el sitio que le corresponde. Iñaki Gabilondo dice una frase que me parece extraordinaria, que es con la información en nuestros días pasa lo mismo que con el agua en las inundaciones, que hay mucha pero poca potable. Bien, nosotros tenemos que elegir ser los que damos información potable y para eso tenemos que contrastar, que investigar, que mantenernos alerta y desde luego que tener una honestidad a prueba de bomba. Pero chicos, fundamental, estéis donde estéis, tenéis que tener iniciativa. Iniciativa. Esta ha sido media hora de conversación con Marta Robles, una compañera muy querida y muy admirada por mí, pero en media hora pues la profundidad de su pensamiento da para lo que da y más en un programa de televisión, así que les recomiendo que sus libros que están en activo, y además son bastante intemporales, eso tiene una gran ventaja, salvo para Hacienda, y querida Marta, ha sido un placer y un honor tenerte en esta casa y espero que no sea la última vez que vienes, tanto para un programa de televisión como para cualquier otra cosa. La profundidad de tu pensamiento y además tu actitud vital no puede ponerse debajo del celemín. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya sabes que tú me dices ven y yo lo dejo todo. Eso es verdad. Adiós, gracias.